Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Reúne a tu familia, ahí en tu casa, aquí en la iglesia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, sé bienvenido a este lugar, sé bienvenido a nuestros corazones, sé bienvenido a cada uno de los hogares de mis hermanos, Padre Celestial. Señor, que seas tú el principal que sea celebrado en este día y a través de la alabanza de tu pueblo tú puedas habitar en medios, Padre Celestial, y en cada uno de los corazones y hogares de mis hermanos, Padre, y de cualquiera que está viendo esta transmisión. Papá Dios, nos ponemos en tus manos y a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, iglesia. 1, 2, 3, 4. Estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios. Y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Más de ti, oh Señor, derrama tu presencia, Dios, ven con poder y transfórmanos.
Derrama tu presencia, Dios, ven con poder y transfórmanos. Derrama tu presencia, Dios, queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios, ven con poder y transfórmanos. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, Se abre, muévete reino se Señor, mueve aquí, venga aquí tu en ti está reino, nuestra esperanza, oh gran oh gran Dios, Dios, que se abre el cielo, se abre, muévete reino se Señor, mueve aquí, venga aquí tu en ti está reino, nuestra esperanza, oh gran Dios, Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Iglesia, lo podemos decir como un clamor de nuestro corazón, como una necesidad del Señor. Que Papá Dios establezca su reino en mi vida.
nuestras vidas. Y que sean abiertos los cielos sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios traiga vida en medio de donde no lo hay. Que traiga sanidad en medio de la enfermedad. Que traiga ánimo en medio de la depresión. Porque si el Hijo nos libertara, entonces seremos verdaderamente libres. Y entonces habrá llegado la salvación a nuestra casa. Digámoslo una vez más como un clamor de adoración y como un clamor de nuestro corazón. Señor Jesús, abre los cielos, ven. Establece tu reino, establece tu amor en nuestras vidas. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Muy buenos días. Gracias a Dios por este día que Él ha preparado para ser instruidos en su palabra. Y como los domingos anteriores, hoy estaremos hablando también de una parábola, y esta es los convidados a las bodas. Y el texto que nos ocupa en este día es Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Preparemos nuestro corazón. Dios tiene no solamente algo que instruirnos, sino algo que confrontarnos. Y vayamos a la lectura de este pasaje, y dice de esta manera, en el verso 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Verso 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Y el verso 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas.
Verso 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Verso 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Verso 7, al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Verso 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y en el verso 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Verso 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias por esta oportunidad que tenemos de ser instruidos a través de tu palabra. Que sea a través de tu Santo Espíritu que traigas la revelación, la dirección y la claridad de todo lo que tú has estado hablando de tu palabra a nuestras vidas. Y creemos que en este día la ocasión de instrucción será para fortalecernos, para animarnos y para consolarnos, como también para enderezar nuestros caminos. Revélanos, aclara, y que seas tú a través de que nos des un espíritu de valor ponerlo en práctica. Decidimos renunciar a querer adulterar tu palabra y la recibimos con un espíritu de mansedumbre y con valor para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir. Amén y amén. Muy bien. Vemos en esta parábola, una vez más, que el Señor responde a través de una historia corta que fue diseñada para enseñar un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. No olvidemos que cada parábola de nuestro Señor Jesucristo enseñaba doctrina. ¿Qué es la doctrina? La ley moral de nuestro Dios, sus pensamientos, cómo le gusta a Él que se realicen las cosas. Y en esta parábola vemos muchas figuras. La primera figura la vemos en el verso 2 y menciona a un rey. ¿Quién es este rey? Es Dios, y que hizo una boda para su hijo. Recuerda que el libro de Apocalipsis, y de hecho la palabra hablando de la Biblia, inicia con una boda y concluye con una boda. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3 cuando se une Adán y Eva, y la vemos en el libro de Apocalipsis concluyendo con la unión de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, que es la novia, su iglesia. También continuamos viendo en el verso 3 que hay otra figura. Los primeros invitados, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Y los primeros siervos que son enviados al pueblo de Israel son los profetas. De hecho, el Señor Jesús habla de la capital de Israel, Jerusalén, que mataba a sus profetas, y que el motivo por el cual había matado a los profetas, el Señor en su tiempo habló de una profecía que se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando Tito, hijo del emperador Vespasiano, por sofocar una rebelión, destruyó el templo de Jerusalén y parte de la ciudad como sus muros. Continuamos. Después en el verso 4 y 8 nos dice que el segundo y tercer grupo de siervos son los misioneros
cristianos, los que hoy se han dado la tarea de ir y llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Y estamos hablando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el libro de los Hechos nos narra que el Señor les manda que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, para que de esta manera fueran testigos en todo el mundo. Y ahí hablamos de la primera iglesia cristiana. De hecho, el libro de los Hechos menciona que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Y no era porque ellos lo hayan decidido hacerlo, fue una revelación del cielo, y que la gente en ese tiempo lo hacía de una manera sarcástica, pero más bien fue una revelación de nuestro Dios a esos hombres para llamar a los primeros discípulos de la primera iglesia cristianos. Continuamos. También la ciudad incendiada que muestra allí es Jerusalén. Y al final, en el verso 10, o casi al final, nos habla de los malos y los buenos. Esto habla de cómo se constituye en este tiempo las congregaciones de hoy, ¿sí? Que han sido llamados buenos y malos al reino, y que todavía hay muchos más, o muchos dentro de las iglesias, que no han permitido la obra del Espíritu Santo en sus vidas al 100%. Entonces, vemos en esta historia que Dios quiere que todos los convidados participen de las bodas del Cordero. Claramente, vemos que más que una historia sobre un rey y un banquete de bodas, se revelan las condiciones espirituales del primer pueblo, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, como también las condiciones espirituales de la iglesia de hoy. Y lo vamos a ver en un momento. Esta es y ha sido la historia de la salvación de hombres a través de los siervos de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Sí? ¿A quién se refiere con los siervos de Dios? Jesucristo nos dice, ya habíamos leído esta porción de la Escritura, Efesios capítulo 4, verso 11, menciona la Escritura que Jesucristo constituyó, ¿verdad?, algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la obra del ministerio. Demos lectura en Efesios capítulo 4, verso 11, y dice así: y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos. Recuerda que la palabra constituir aquí significa hizo dar fruto, a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que la salvación del hombre se ha llevado a cabo a través de los siervos de nuestro Señor Jesucristo, como con las buenas nuevas del Evangelio, y que han sido rechazados por algunos y por otros aceptados. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Demos lectura en Romanos capítulo 1, verso 16, y dice de esta manera la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí está hablando de la obra misionera de estos tiempos, ¿verdad? Veamos más de los personajes que rechazaron la invitación a las bodas. Te van a parecer casualidad que hubiese alguna referencia hoy en día en las iglesias. Dice porque les resultaba incómodo asistir, dejando a un lado sus intereses. Hoy vemos que dentro de las iglesias hay mucha gente que les es más importante sus intereses, como en aquel día o en esta historia que nos menciona. Nos dice, vayamos a Mateo capítulo 22 primeramente, versos 5 y 6,
de la historia nos dice, hablando de aquellos que fueron invitados, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Sí? Entonces vemos que de estos primeros que hubo y que hay hoy en día, ponen en primer lugar sus intereses personales. ¿Sí? Es como los que hoy aceptan a Jesús, pero ya no les es agradable la invitación a servir a Jesús en su iglesia. Habla de que uno se fue a la labranza, se fueron a su campo, ¿verdad? Hablando de sus intereses personales. Los segundos dice que otros se fueron a sus negocios. Hablando de sinónimos de negocio, dice la oportunidad de venta o de compra. Era más importante para ellos estar en sus negocios. Y los otros ofendieron a los siervos y los mataron. Estos eran homicidas. Jesucristo habla de los homicidas. Dice, ¿quiénes son estos? Aquellos que juzgan, aquellos que critican, aquellos que hablan y no hacen nada dentro de la iglesia, o que quieren que se hagan las cosas como ellos les desean. ¿Sí? Entonces vemos que los convidados no asistieron porque no eran dignos. Dice el verso 8 de nuestra historia. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahorita vamos a ver, convidados significa invitados. ¿Qué significa digno? Dice merecedor de respeto y estima, y viene del latín dignos. Todo aquel que es digno se debe comportar con responsabilidad, seriedad y con respeto a sí mismo y hacia su prójimo. También el que es digno es una persona aceptable, apropiada, conveniente, adecuada y correcta. Y uno de los ejemplos que tenemos de ser digno lo vemos en nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. Vayamos ahí, casi estamos ya cerca, donde en esos días, o en esos últimos días, hay una revelación del apóstol Juan, del libro de Apocalipsis o de los últimos días. Dice la escritura de esta manera en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, hablando de nuestro Señor Jesús, el Cordero inmolado, porque en ese capítulo se habla que no había habido alguien digno de quitar los sellos para que pudieran ver lo que estaba escrito en este último o uno de estos libros, y dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Sí? El libro de Isaías, el libro de Ezequiel hablan de estos seres vivientes. Son los que están delante del trono de Dios y tienen 4 rostros diferentes. Tienen rostro de león, tienen rostro de buey, rostro de hombre y rostro de águila. Y estos seres vivientes están alabando y bendiciendo al Señor de día y de noche, hablando de nuestro Dios, ¿verdad? Pero también dice que había en ese lugar 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Es otro tema que tendríamos que ampliarlo en otra ocasión. Habla de los 12 apóstoles y de los patriarcas que estarán en ese día. Continuamos con la lectura y repetimos de nueva cuenta el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tu oración nunca cae en piso. Tu oración, mi oración y la oración de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos sido justificados delante del Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que toda su sangre derramada en la cruz nos ha limpiado de todo pecado. Entonces ahora, para los ojos de nuestro Dios y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, somos nombrados santos, de santificados, de limpiados, y que los santos ahora son los que están al servicio exclusivo de nuestro Dios. Y tus oraciones, mis oraciones,
están en copas de oro y que son un incienso, dolor fragante delante de nuestro Padre Dios, y no caen al piso, sino están delante de su presencia ahí. Y repito de nueva cuenta, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién es el ejemplo de dignidad o de digno? Es nuestro Dios. ¿Qué dijimos que significa digno? Merecedor de respeto y estima. ¿Qué estaban haciendo los 4 seres vivientes? ¿De qué estaban haciendo los 24 ancianos? Estaban levantando un cántico mencionando que el único digno de abrir el libro era ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, aquel que había pagado por el perdón de nuestros pecados, de todo linaje y de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación que existe en el mundo. Entonces, ¿qué decía el relato? Que estos primeros convidados no fueron dignos, no eran merecedores de ser honrados y respetados. Esto lo sabía en la historia el rey, que es la figura de Dios, sí lo sabía, pero siempre ha dado la oportunidad para que hombres y mujeres volvamos nuestro corazón a Dios. Y esta no es la excepción, para que tú vuelvas tu corazón a Dios. Si ya has tú confesado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿qué tienes que hacer? Pues ser merecedor, ¿verdad? ¿Y cómo somos merecedores? Debemos ser obedientes a la voluntad de nuestro Dios, el Rey, con respecto a lo que Él quiere. Nos ha convidado, nos ha hecho la invitación para presentarnos en las bodas del Cordero. Si vamos un poquito al relato, nos vamos a dar cuenta que no era muy diferente las bodas de esos días a estos días. Hoy en día yo creo tú recuerdas que en cada una de estas bodas los que te invitan, los que te convidan a ese banquete, a participar como testigo de esa unión matrimonial, te hacen la invitación y también te dicen que van a posteriormente a llamarte para que tú confirmes tu asistencia. En aquel tiempo pues no había los medios de comunicación que hoy tenemos, pero sí había una manera de confirmar la asistencia de los convidados, de los invitados. Y vamos al relato, y de nueva cuenta a dar lectura. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, a los invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Si lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que Dios a través de los profetas previno al pueblo diciéndoles que no se olvidaran de su Dios cuando ellos prosperaran y que vieran crecer todo lo que tenían en su mano económicamente y materialmente, que no se olvidaran de su Dios. Por el pueblo de Israel se olvidó de su Dios. Y en este verso 3 Jesús estaba recordando a sus oyentes. Recuerda que los primeros oyentes de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo era el pueblo de Israel, los judíos. Y en el verso 4 dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, a los invitados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esta era la confirmación, porque recuerda que la preparación de los alimentos, y más en este caso habla de toros, de animales. Hoy pensaríamos aquí en Aguascalientes de una buena birria, ¿verdad?, de res o una birria de borrego, y que esto requiere horas para que esté listo. Estamos hablando que la gente que prepara por lo regular calienta los hornos donde preparan sus alimentos durante la tarde, noche, y ponen a cocer la carne durante la noche para que en la mañana, en las primeras horas del día, la saquen. Estamos hablando que es un periodo aproximadamente de 8 a 10 horas de preparación.
Esa era la confirmación. En cuanto ya mataron los animales y los metieron a los hornos, ¿qué hizo este rey? Mandó a sus siervos a invitarlos, vengan, ya está listo. ¿Y sabes qué esto fue? La venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se presentó en su ministerio y que muchos escucharon su voz, y muchos de estos primeros discípulos eran de varios ciudadanos judíos, y que creyeron, y así inició la iglesia cristiana en este tiempo, ¿verdad? Pero muchos del pueblo no le recibieron. Si tú lees el libro de Juan, vas a darte cuenta en el capítulo 1, verso 11-12, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Continuamos con nuestra lectura y repito el verso 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Verso 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Mateo capítulo 23, verso 37, vayamos ahí hay otra instrucción con respecto a esto. Dice de esta manera Jesucristo hablándole al pueblo de Israel. Mateo 23, verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Qué pasó con los primeros profetas? Los primeros discípulos de nuestro Dios fueron apedreados. No le creyeron, aunque estaban esperando al Mesías, al Cristo, al Redentor, ¿verdad? Verso 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Si tú ves el Antiguo Testamento, en dos ocasiones, ¿verdad? O en varias ocasiones fueron conquistados el pueblo de Israel y todos sus ciudadanos fueron llevados como esclavos, presos a otras naciones. De hecho, fue destruido el templo de Salomón. El primer templo construido fue destruido, y que vemos cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo, Israel se hallaba se hallaba presa en su misma nación del Imperio Romano, y bueno, la historia nos va revelando todo lo que ha padecido la nación de Israel hasta nuestros días o en el siglo pasado, donde pudieron regresar a su tierra en el año 47 al 49 del siglo pasado. Continuamos. 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ya mencionamos qué significa digno, ¿verdad? Digno significa merecedor de respeto y estima, apropiado, conveniente, adecuado, correcto, aceptable. Nos damos cuenta cómo nuestro Dios sigue buscándonos, sigue atrayendo a muchos hombres y mujeres, porque quiere que seamos los convidados, los invitados a las bodas. Preparemos nuestro corazón. Verso 9 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto es lo que se ha extendido sobre los gentiles o sobre los pueblos que no eran el pueblo de Israel. Hemos sido alcanzados, o hemos sido ahora parte, hemos sido parte del pueblo de Israel, porque los primeros no le recibieron. Y ahí, esta es la referencia en el 9, el 10 y 11, cómo fueron por los caminos y nos llevaron al reino. Verso 10, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Así será ese día. Ya lo leímos en el libro de Apocalipsis, donde habrá gente de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, estarán alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 11, y entró el rey para ver a los convidados,
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Qué triste poder darnos cuenta hoy en día que el Señor, habiéndonos cambiado el vestido, dándonos un vestido para prepararnos para esa boda, donde tengamos como la novia un vestido blanco de lino fino y resplandeciente. De hecho, el libro de Efesios capítulo 5 hace referencia a ello, a donde nuestro Señor Jesucristo está preparando a la novia, limpiándola, purificándola para ese día. Pero habrá muchos que no quieren ponerse vestido de santificación, ¿sí? Por eso dice, los que dicen y saben que han sido invitados, pero no les gusta el vestido para la boda, el vestido de la santidad, que es la evidencia que ha sido justificado. Estos eran estos hombres, o este hombre, esta es la figura de hoy en día, de aquel que habiendo sido invitado y se le dio el vestido, porque era la costumbre darles un vestido para que se fueran presentables a la boda, no lo usó. Y hoy en día vemos que hay muchos que no usan este vestido de santificación, no se guardan para esa boda, no se preparan, y la Escritura en esta parábola nos está diciendo que debemos de estar listos, ¿sí? Debemos de estar listos. La historia resume el pueblo elegido por Dios, hablando de Israel, y la iglesia de hoy. Y que habrá de los dos pueblos quien rechace la invitación y quien la acepte. Sería la conclusión de la historia, porque dice el verso 14, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En esto hay una elección y una decisión personal, tuya y mía, de ser escogido. Pero para ello tú tienes que mantener limpio tu vestido, este vestido de santificación y de santidad, en el cual tú fuiste justificado en la cruz. Y la pregunta sería, ¿tú de cuál quieres ser? ¿De los escogidos o de los muchos que han sido rechazados? Porque la Escritura dice que aquel hombre que no iba con su vestido para la boda, dice que fue atado, sacado a las tinieblas, y dice la Escritura que ahí fue el lloro y crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Quiero concluir con Mateo capítulo 7, verso 21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú decides hoy querer hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos, tienes que mantener limpio tu vestido en santidad, porque ya fuiste justificado. No permitas ni te permitas ensuciarlo. No te permitas quitar ese vestido de santidad y hacerte como la gente del mundo. Dios te ha apartado, Dios te ha separado, Dios te ha invitado, Dios te ha elegido para que seas tú parte de las bodas del Cordero. Si tú quieres ser de esos, te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde te encuentras. Yo voy a orar para que el Señor te fortalezca y te guíe y te mantenga a través de que tú seas firme en medio de las dificultades, en medio de las pruebas y aún en medio de estos tiempos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos aquellos que han decidido mantener su vestido preparado, limpio, resplandeciente para las bodas del Cordero. Tú has hecho una invitación y no solamente las has hecho hoy, sino en todas las generaciones pasadas. Sigues haciendo invitaciones hoy como lo hiciste en el pasado para hombres y mujeres de mantenerse en santidad y preparado su vestido para esas bodas del Cordero. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia para estos tiempos, no solamente para aquellos que ya estamos caminando contigo, sino también para los que has preparado para ser salvos. Porque tú nos dices que aún los últimos serán primero y que los primeros serán últimos. Pero queremos ser parte de esas bodas. En el nombre de Jesús, limpia y santifica a cada uno y manténlos firmes en medio de la prueba y de las dificultades de estos tiempos, y que no se aparte ni a derecha ni a izquierda cada uno de los que hoy están escuchando esta tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén.